Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto. Ya es el primero de la tercera semana, ya estamos a un poquito más allá de la mitad del módulo y bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Recuerden que el módulo se llama De la información al conocimiento, que su grupo es M2C1G54-052 y bueno, mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual durante este módulo. Entonces, esta semana comenzó desde el pasado 18 de septiembre y va a finalizar el próximo domingo 24, por lo cual es importante que revisemos las actividades que estoy segura ustedes ya comenzaron a revisar los recursos y si no, por supuesto que están a tiempo. Recuerden que la plataforma está abierta todos los días de la semana a las 24 horas, entonces es cuestión de que ustedes puedan organizar sus tiempos para que puedan revisar los recursos, resolver los cuestionarios, también que por otro lado entreguen las actividades integradoras y que por favor procuren no esperar hasta el último para hacerlo. ¿Por qué? Porque la plataforma se suele saturar y recuerden que únicamente se brindan extensiones de manera extraordinaria. Pero bueno, eso va a ser un recordatorio que voy a mencionarles más adelante. Por el momento vamos a ver lo que es la secuencia de trabajo y bueno, por aquí tengo toda la secuencia que vamos a tener a lo largo de este espacio. Primero tenemos la bienvenida, que es la que acabo de mencionar. Tenemos por otro lado el objetivo y también tenemos la revisión de actividades, porque recuerden que estos espacios abiertos son para que ustedes estén mencionando sus dudas. Te los voy a repetir más adelante, pero bueno, estas dudas y comentarios también se vuelven a repetir al final en caso de que haya quedado alguna y que no la hayan podido realizar en el momento en el que se abre el espacio para que podamos avanzar. Y bueno, recordando, ustedes que pueden estar viendo esta grabación, bueno, no están en tiempo real, pero recuerden que el objetivo para los que ahorita mismo sí están en tiempo real es que podamos intercambiar puntos de vista. Esto es que no se trata de que yo esté por acá hablando nada más, sino que el canal sea bidireccional. Entonces, ustedes ya comenzaron a revisar sus recursos, ya comenzaron a revisar sus actividades. Así que lo que se espera dentro de este espacio es que mínimamente pregunten. Pregunten las dudas que tienen porque recuerden, este es su espacio, pero principalmente se basa en las dudas que ustedes tienen y que por eso imagino que están ingresando. Entonces, en caso de que no, recuerden que debe haber sí o sí una aportación, porque si no hay aportación desde los contenidos, actividades o de las videosesiones que hayan observado ustedes, entonces no hay participación activa. Entonces, eso es lo que hay que estar cuidando, por favor. Así que les pido especialmente, si tienen dudas, aunque sea súper chiquita, que mejor la mencionen ahora, porque de repente se esperan como ya hasta que es sábado y ya el sábado es muy raro que responda las preguntas o de repente me preguntan el viernes ya casi en la madrugada y es muy extraño porque recuerden que les estaba poniendo por ahí el horario en el que me encuentro dentro de la plataforma y que bueno, suele ser en un horario antes de la noche. Entonces, por ahí sí les pido que las dudas procuren mandarlas en cuanto las tengan, como en este espacio, especialmente si están aquí ahorita. Y bueno, estas son las reglas de comunicación virtual que hemos estado aplicando en cada espacio, recordando que precisamente por esto de la participación activa, cuidamos la cuestión de levantar la manita. Entonces, en la parte de arriba está la herramienta de participar y por aquí tengo a sus compañeras en tiempo real y 3 de ustedes ya han estado en estos espacios, entonces ya ubicamos la herramienta de participar porque ya la hemos usado. Pero, por favor, para, que estemos en la misma sintonía, por favor, pongan allá arribita, recuerden que está la manita que es de participar, selecciónenla para que sepa que sí la están ubicando. Okey, por ahí tengo la de Brenda, María de Jesús, María Luisa y Nayeli. Nayeli, creo que es la primera vez que ingresas. En la parte de arriba, si no has utilizado esta plataforma, busca una herramienta que puede estar en los 3 puntos donde dice más, que es una que dice participar, o puede estar dentro de reacciones o okey, ya la encontraste, okey, perfecto. Para bajarla, le vuelven a dar clic, por favor. Okey. Ahí sobre la manita, ahí mismo.
Ok, perfecto. Entonces, ya aquí recordando que como cada quien va a tener su espacio para estar participando, entonces es importante que cuidemos como los tiempos. Esto no quiere decir que le diga a Brenda, por ejemplo, tienes un minuto para hablar, no, sino que si Brenda está hablando, está comentando acerca de un tema y Nayeli quiere hablar, lo puede hacer una vez que Brenda termine. Entonces, si Nayeli, por ejemplo, tú quieres aportar algo a lo que está mencionando Brenda, puedes hacerlo, pero antes de encender tu micrófono, levantas la manita y ya entonces cuando termine Brenda ya te voy a decir, ok, Nayeli, ¿qué es lo que quieres aportar tú? Y entonces ya tú mencionas la aportación, la duda, la pregunta que tengas y ya entonces ya podemos avanzar. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a interrumpir en el proceso de participación y que llevemos mejor coordinación a la hora de realizar estas participaciones. Y pues bueno, esta es la tabla de contenidos y sí, Nayeli, te escucho. Maestra, para comentarle que si no hay problema que mañana no pueda entrar a la reunión, ¿Mañana? ¿A cuál sesión? creo que ya había puesto que mañana había una sesión porque el viernes quise entrar y no pude. ¿Te refieres a la de tu tutora? ¿Tutor? Es que hay que ir a entrar, pero no me permitía apenas hoy. Ok, pero los jueves no tenemos sesión, Ayeli. Por eso te pregunto a qué espacio te refieres, porque el día viernes se llevó a cabo la sesión y cada sesión conmigo, al menos, son miércoles y viernes, no Ah, jueves. ok. Entonces, no sé si te estés Entonces, confundiendo de invitación. ok. Entonces, si el viernes no hay ningún problema que pueda entrar, No, ninguno. Solamente porque, tienes que ingresar en el horario y en la liga que esté colocando. porque cuenta que me voy a ir a Guerrero y donde voy a estar no hay señal. Ok, no hay problema, solamente recuerda que al ingresar a estos espacios es para mencionar dudas, comentarios, etcétera. Y si tú tienes alguna duda, no puedes ingresar al espacio, pero quieres preguntarla, me lo puedes hacer llegar a través del correo o a través de la plataforma. Ok, muchísimas gracias. Ok, solamente que si me mandan la duda a través de ahí, no hay participación dentro del espacio, ¿ok? Incluso si ingresan al espacio pero no hay participaciones, no puedo colocar ningún tipo de puntos extra porque no hay participación y de eso se trata el espacio. Ok, muchísimas gracias, maestra. Ok, por nada. Bueno, entonces, ok. Les comentaba acerca de esta tabla. Esta tabla se las presenté desde la semana número 1. Y bueno, aquí tenemos que esta tercera semana va de la mano con la semana que terminamos el día domingo. La unidad de esta semana es la unidad número 3, porque recuerden que vamos de acuerdo a la semana. Y esta es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Dentro de esta unidad número 3 nos vamos a encontrar dos actividades integradoras. La primera es la del relato y la segunda es la de la reseña. En cuanto a actividades formativas, también tenemos otras dos, que son la actividad formativa número 5, que se llama los escritos y el plagio, la actividad integradora la actividad formativa, perdón, número 6, que es el relato para comunicar. Y durante esta semana, a diferencia de la segunda, sí vamos a tener actividades socioemocionales, para lo cual les sugiero que ingresen al espacio con su tutor que se lleva a cabo el día jueves. La invitación la pueden encontrar dentro del foro de novedades para que puedan ingresar y puedan llevar más guía para elaborar estas actividades. Y bueno, también algo que voy a agregar durante esta semana es que tenemos dos encuestas. ¿Por qué? Porque ya la siguiente semana es la cuarta semana, cuarta y última. Entonces, como es la cuarta, hay que asegurarnos de poder visualizar todos los materiales, los contenidos y actividades de esa semana. Y para que lo podamos visualizar una vez finalice esta tercera semana, necesitamos sí o sí contestar esos cuestionarios, porque sí, ya ha ocurrido que de repente a alguien se le pasa a contestar el cuestionario y ya cuando comienza la semana número 4 no puede visualizar nada porque no respondió ni envió o respondió, pero nada más guardó sus respuestas y no las envió.
Entonces les voy a recordar cuáles son las actividades a realizar esta semana para que vayamos cerrando, recordando que entre más pronto las terminemos mejor y que si hay alguna duda, por muy pequeña que parezca, la podemos preguntar, porque si no, recuerden que eso nos puede provocar que o nos retrasemos con la actividad o que haya alguna cosa que no podamos comprender y que si no la preguntamos, bueno, es más extraño que se pueda resolver. ¿Ok? Entonces, voy a la siguiente, pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, voy a colocarles, o bueno, más bien es la pregunta para ustedes, así que cuéntenme, ¿cuáles son sus dudas? Brenda, Buenas tardes. Mi duda es, en la actividad número 6, ¿tenemos que hacer una reseña o nada más es el cuadro? ¿te refieres a la actividad integradora número 6, la reseña? Sí. Sí, tienen que Ajá. hacer una reseña comparativa basada en la información que recaben dentro del cuadro comparativo. Ah, ok. Eso es todo, gracias. Ok, de nada. María de Jesús, te escucho. Buenas tardes, asesora. En la actividad integradora 5, ¿qué tan largo tiene que ser el relato? ¿De una cuartilla o de más? Ok, a ver, permíteme, voy a abrirla. ¿Alguien más tiene alguna duda de la actividad integradora número 5 para que veamos todas al mismo tiempo que vamos revisando la actividad? ¿No? ¿Nadie más? Ok. Entonces, comenzamos por esta actividad número 5 para llevar una secuencia. Permítanme, voy a compartirles la pantalla para que pueda ser más ilustrativo. Ok, entonces, un momentito, por favor. Me indican cuando ya puedan verla. Aquí ya la estoy compartiendo, pero necesito que la vean ustedes. María de Jesús. Sí, asesora, puedo verla. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, tenemos aquí actividad integradora número 5, el relato. Esta actividad integradora va a basarse en, justamente, como lo dice su nombre, el relato. Entonces, el relato es una historia que podemos contar de muchísimas maneras. Lo estamos haciendo de manera cotidiana, incluso aunque no nos demos cuenta. Dentro del relato puede funcionar desde que vamos al mercado y llegamos a nuestra casa y puede haber alguien a quien le contemos cómo nos fue. El relato puede ser que de repente vimos algo en las noticias y le relatamos a la otra persona lo que vimos en las noticias, pero con nuestras propias palabras. Por eso es que el relato de repente podemos encontrarlo, repito, de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque constantemente estamos hablando acerca de distintos temas que nos van a guiar hacia una historia que vayan a provocar interés o curiosidad a la persona que le estamos contando. Entonces, esto nos va a hacer de gran medida explorar nuestra creatividad. ¿Para qué? Para que dentro de esta actividad podamos justamente explorarla y que podamos invitar a otra persona a leer, así como ustedes van a tener o tienen que leer los textos para realizar el relato. Dentro de esto hay que recordar que conlleva la comprensión, conlleva que podamos explicar con nuestras propias palabras, conlleva que utilicemos citas o que utilicemos también las distintas que pueden ser parafraseando, que sería una cita indirecta, y que además ustedes sean capaces de exponer estas ideas y estos temas que les pasan muchísimo por la cabeza, pero que se pueda exponer de manera escrita y también de manera oral. El propósito como tal de esta actividad es que puedan elaborar esos dos relatos. Repito, uno tiene que ser oral y el otro tiene que ser escrito, pero no van a ser acerca de cualquier tipo de texto, sino más bien que aquí les va a dar las opciones para que ustedes elijan una de esas dos opciones y entonces puedan llevar a cabo su relato.
Lo que necesitan para elaborarla es 1, escribir, 2, redactar y que dentro de esta escritura y esta redacción, por supuesto, que haya buena ortografía, que se cuide la gramática, que se cuide la sintaxis, que se cuiden los signos de puntuación y también los de acentuación, para que aquello que estamos relatando pueda ser comprendido por la persona que lo va a leer. Vamos también a organizar nuestros tiempos, que era lo que comentaba al inicio, que recordando que Prepa en Línea tiene los 7 días, las 24 horas de la semana abierta la plataforma, ya va a depender de cada quien y sus distintas actividades organizar sus propios tiempos para finalizar con esta actividad integradora, particularmente primero y ya después que avance o que empiece con otra, pero que todas sean finalizadas en tiempo y forma, cuidando un tiempo de anticipación para que no vayan a ingresar y querer entregarla hasta que ya se está cerrando la plataforma, porque eso también provoca que como hay bastante saturación, entonces no puedan entregar la actividad en los últimos 5 minutos o 10 minutos, incluso media o 1 hora, así que cuiden esos tiempos. También lo que vamos a utilizar, porque vamos a utilizar la oralidad, entonces es la cuestión de la grabación de voz o video, entonces tienen esas dos opciones, no tiene que ser audio y video, pueden ser uno de los dos, en donde, por supuesto que si es video, sí tiene que incluir audio, entonces es audio o audio y video. Entonces ya ustedes van a decidir la manera en la que van a exponer este relato oral. Lo que van a entregar es un documento dentro de un procesador de textos, como lo puede ser Word, en donde redacten un relato y van a colocar sí la liga del audio, pero recordemos que no nos quedamos en qué entregaré, porque si no nos vamos a quedar cortos a la hora de entregar nuestra actividad. En cambio, seguimos bajando hasta cómo lo realizaré y entonces aquí ya comenzamos. Paso número 1. Van a imaginar que son videogloberos. Entonces, aquí se utiliza mucho la palabra booktuber. ¿Alguien sabe qué hace un booktuber? ¿Cuál es la tarea de un booktuber? ¿No? ¿Nadie? ¿María Luisa? Leer cuentos. ¿Leer cuentos? Ajá. Ok, cuando hablamos acerca de un booktuber, no suelen subir videos leyendo cuentos, sino más bien tiene que ver con las reseñas que puedan hacer acerca de distintos libros, usualmente colocan una puntuación o dan un breve resumen de aquello que leyeron. Y sí tiene que ver usualmente con los textos literarios, pero pueden ser desde novelas de ficción hasta novelas de amor, hasta el top de los 5 libros que hablan acerca de lo paranormal. Distintos temas que podemos ubicar en nuestra vida cotidiana, especialmente porque los booktubers buscan dar una reseña para invitarnos a leer o para que en cambio incluso no nos den como tantas ganas de leer ese texto porque no es recomendado por el booktuber o la booktuber. Entonces, para esto nos vamos a encontrar 2 textos literarios que fueron los 2 ejemplos que nos pusieron para la actividad integradora número 3. Si es que lo recuerdan, ahí teníamos 4 tipos de textos y en cada tipo de texto aparecían 2 opciones para seleccionar, pero en esta ocasión no tenemos más que 2 opciones. Entonces, 1 puede ser El Principito o 2 puede ser La Noche Boca Arriba. Para poder, digamos que leer la lectura, lo único que van a hacer es pasar su cursor encima de o El Principito o La Noche Boca Arriba y cuando le dan clic o cuando seleccionan sobre la pantalla, si es que están utilizando un celular, entonces se va a abrir esta lectura para que primero, por supuesto, la puedan leer. Entonces, ustedes van a imaginar que esto que están hablando acerca de este libro tienen que relatarle a sus seguidores y esto no significa que van a leer tal cual de manera literal el libro que elijan, sino más bien que ustedes primero van a llevar a cabo la lectura y después, cuando hagan este relato, van a utilizar sus propias palabras. Es decir, para este relato no cuenta, así como en cada ocasión que les he mencionado, que cortemos y peguemos pedazos
porque si no, esto sería plagio. Dentro del relato, lo que vamos a encontrar es nuestra propia voz, esto es, cómo yo comprendo una lectura y puedo expresarla a través de palabras escritas y también palabras dentro de mi oralidad, con el volumen que utilizo, con el tono que utilizo, con los diferentes, digamos que, volúmenes que puedo implementar para que quede más claro este relato que estoy haciendo. Pero repito, no va a ser libre, tiene que estar basado en una de las dos opciones. Por ello es que les menciono, no pueden tomar, abrir el Principito y que su relato sea únicamente cortar, pegar, o que cuando estén grabando su audio únicamente estén leyendo el texto de manera original. Eso no es, porque si hacen eso va a ser plagio. Entonces, lo que sí vamos a hacer con el relato es utilizar nuestras propias palabras. Recuerden que tenemos citas indirectas, citas directas, y a partir de estas dos podemos realizar nuestro relato, pero hay que cuidar bien las palabras que seleccionamos para realizarlo. Así que, primero, y antes que nada, vamos a realizar la lectura. Esto una vez que hayamos elegido ya cuál de las dos es la que vamos a utilizar para realizar nuestra actividad. Una vez que ya seleccioné, entonces ahora sí, ya voy a comenzar con mi relato escrito. Pero antes de comenzar con el relato escrito, voy a realizar una tabla como la que está en el ejemplo. Como ven, son cuatro elementos los que vamos a incluir dentro de nuestra tabla. El primero es el de sobre qué quieres escribir, y entonces este tema es el que ustedes van a seleccionar. Esto significa que una vez que ustedes ya leyeron el libro, entonces recuerden que van a encontrar ideas principales, van a encontrar ideas secundarias, van a encontrar personajes y también van a encontrar sobre el tema del que está hablando el autor. Y este es el tema que ustedes van a seleccionar, sobre lo que ustedes quieran hablar que esté dentro de esa lectura. Recuerden, o El Principito o La Noche Boca Arriba. Segundo elemento que vamos a incluir en la tabla, el título. ¿Cómo van a nombrar su relato? No se trata de que le pongan el mismo nombre de la lectura que eligieron, es decir, no le pueden poner otra vez El Principito, ni tampoco le pueden poner otra vez La Noche Boca Arriba. ¿Por qué? Porque como ustedes ya eligieron un tema de esa lectura, entonces lo que van a hacer es renombrar ese relato, porque recuerden que como van a estar utilizando sus propias palabras, no van a copiar y pegar el título, sino que ustedes van a utilizar toda la creatividad que puedan para colocarle un nuevo título a ese relato que ustedes van a llevar a cabo. ¿Voy siendo clara hasta acá? Sí. Sí, asesora. Ok, muchas gracias. Entonces, como tercer elemento, vamos a mencionar de qué manera lo narramos. Así que, si no había dudas, cuéntenme, ¿cuáles son los tipos de narradores que encontramos para hacer un relato? María Luisa, El de tercera persona, ok, ¿cómo sería el de tercera persona? yo explicando lo que leí. Ok, sí, pero ¿de qué manera? Dame un ejemplo. No sé. ¿No? Ok, ¿alguien más recuerda otro tipo de narración? María de Jesús. En primera persona. Ok, ¿cómo sería en primera persona, María? Sería como si yo fuera el personaje, que yo lo contara como si me pasara en ese momento o que yo viviera esa circunstancia. Ok, muy bien, muchas gracias. Brenda, Nayeli, ¿recuerdan otro tipo de narrador que existe?
¿No? Ok. Entonces, en primera persona va a ser así como comentó su compañera María de Jesús. Vamos a narrar como si nosotros fuéramos la protagonista. Por ejemplo, si yo voy a narrar acerca del día de hoy en primera persona, entonces voy a mencionar un día salí de mi casa e iba caminando hacia la tienda cuando de repente empezó a llover y yo había olvidado mi paraguas. Así que corrí lo más rápido que pude hacia la tienda para esperar a que esta lluvia pasara y pudiera regresarme a mi casa. Entonces, como ven, voy narrando lo que a mí me pasa. Puedo decir que a lo lejos vi un perrito, puedo decir que vi como otra persona sí llevaba un paraguas, pero desde lo que yo veo, porque yo soy la personaje principal y yo estoy narrando. Puedo narrar que el día de hoy estoy llevando a cabo una sesión en donde hay distintas estudiantes que están participando en la misma y que estoy yo coordinándola. Entonces, yo estoy narrando de mí para mí, ¿vale? En segunda persona voy a hablar como si fuera un personaje dentro, pero no voy a ser la principal. Entonces, en este caso diría, y entonces yo vi como una chica corría hacia la tienda y me percaté que no llevaba paraguas, por lo cual decidí acompañarla a su casa mientras yo extendía mi paraguas. Entonces, puedo decir que estoy dentro de la lectura, pero es en segunda persona porque no soy la protagonista, pero estoy dentro del relato. Y por último, en tercera persona, voy a narrar como si yo no fuera para nada parte de la historia. Es decir, entonces María se percató de que Ana corría hacia la tienda y decidió acompañarla hacia su casa porque ella sí llevaba paraguas y no quería que se mojara. Así que las dos emprendieron su camino hacia la casa de Ana por la lluvia que estaba cayendo. Entonces, en tercera persona también se dice que es omnisciente porque no está dentro de los personajes que interactúan dentro de nuestro relato o dentro de nuestra historia, pero sí puede relatar las acciones de cada uno. Así que esa tabla dentro de este tercer espacio justamente se va a complementar con el tipo de narrador que ustedes van a elegir. ¿Por qué? Porque recuerden que finalmente, como esta historia la van a estar contando ustedes deciden de qué manera la quieren contar, si en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. ¿Me explico? ¿O queda alguna duda? Nayeli. Está bien, maestra. Muchas gracias. Entonces, cuando llegamos hasta la cuarta parte de la tabla, que es el cuarto elemento, nos vamos a encontrar con el inicio. El inicio es cómo vamos a iniciar un relato. Esto es, si vamos a estar hablando, por ejemplo, con lo que suele ser más común, érase una vez en un reino muy lejano, un día cualquiera, podemos hablar acerca de que no sé, en un día lluvioso, en un día soleado, un miércoles por la tarde, yo iba caminando cuando, o te preguntarás cómo llegué hasta aquí, pues esta es mi historia. Entonces nos podemos encontrar varias maneras en las que podemos comenzar nuestro relato. Cuéntenme, ¿cómo les gustaría iniciar a ustedes? ¿Con qué frase les gustaría iniciar un relato? María de Jesús. Yo empezaría, como sería en primera persona, por ejemplo, me encontraba caminando en un lugar oscuro o caminaba por o tal lugar o algo así.
Ok, muy bien, muchas gracias, María de Jesús. María Luisa, ¿cómo comenzarías tú? Yo empezaría como si tuviera un canal de YouTube y estuviera contando el relato. Ok, ¿cómo? Inicié así. Bienvenidos a mi canal. Permítame. Ok, muy bien, Buen día, muchas amigos. gracias. Ok. Ok, Bueno. ok, muy bien, sí, comprendo. Muchas gracias. Nayeli, Yo empezaría así con mi día a día, que me levanto, me baño, me alisto, me voy a trabajar, hago empanadas con mi suegra, estoy aprendiendo o así. ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ok, aquí así como ustedes lo van relatando, es como van a decidir cómo es que van a comenzar su relato, porque finalmente recuerden que están imaginando que son booktubers, entonces pueden iniciar de esa manera su relato, ¿ok? Así que deciden cómo comenzar y esto es lo que van a colocar en esa frase solamente de inicio, porque únicamente es eso, ¿con qué frase? No van a colocar toda ahí su relato, únicamente el inicio. Segundo paso, van a escribir su relato. Dentro de este relato van a señalar con la herramienta de comentarios que se encuentra en un procesador de textos como Word cuáles son los elementos que permiten que un lector se asombre. ¿Por qué? Porque recuerden que para que nuestro texto esté completo debe contener sí una introducción, un desarrollo y un cierre, pero dentro de lo que es un relato en sí, debe sí o sí tener distintas pistas o distintos elementos que hagan que el lector o la lectora se asombre con lo que está pasando y que hasta cierto punto se puede imaginar qué es lo que va a ocurrir dentro del relato que estoy llevando a cabo. Por ejemplo, yo les cuento que un día yo desperté y me percaté de que estaba sola dentro de mi casa, así que se me hizo extraño y decidí asomarme por la ventana. Cuando me asomé por la ventana me di cuenta que el cielo estaba de color verde y por supuesto que me asombró muchísimo. Decidí salir a la calle para ver si es que alguien estaba viendo lo mismo que yo, si me lo estaba imaginando. Así que salí a la calle, pero me di cuenta que tampoco había nadie y se me hizo raro porque es una avenida principal y usualmente hay gente caminando. Entonces, como no había nadie, decidí caminar hacia otra calle y en el camino escuché unos pasos detrás de mí. Cuando volteé, me di cuenta que era un perro y este perro me dijo, oye, ¿estás viendo lo mismo que yo? Yo me asusté e intenté correr, pero no podía. Era como si estuviera moviendo muy rápido mis pies, pero no avanzaba nada. Entonces, de repente, me caí y desperté. ¿Alguna de ustedes le sonó alguna pista para saber que lo que estaba pasando en realidad era un sueño? ¿O algo extraño al menos? Porque ahí les coloqué pistas para saberlo. Así que cuéntenme si es que quedaron o alguna de ustedes pudo atrapar o escuchar alguna de esas pistas. ¿Cuál sería la primera? Nayeli, Que era un sueño. pero eso lo menciono al final. Me refiero a qué pistas dentro de todo lo que les relaté les hizo pensar en algún momento que podía ser un sueño. Cuando se cayó y se levantó. Ok, eso fue hasta el final. Dentro de todo el relato, ¿alguien más escuchó alguna de las pistas? María de Jesús, El color del cielo. el color del cielo, ok. Muy bien, el cielo verde. ¿Qué más? ¿Qué más sería raro en este relato? Nayeli, Que el perro le habló. el perro me habló, ok, muy bien, muchas gracias. ¿Qué otra pista? Por ahí falta otra. Brenda, Que se levantó y notó que no había nadie. ok, me levanté, noté que no había nadie, ¿vale? ¿Qué otra?
Ahí falta una pista. ¿No? Ok, la última pista es que intenté correr y no pude. Por más que movía mis pies, no podía. Entonces, lo usual sería que si empiezo a mover mis pies, puedo correr. Porque si no pudiera, entonces básicamente me quedaría parada sin mover los pies porque tengo a lo mejor algún tipo de problema motriz, pero en este caso no. Entonces, eso fue lo extraño. Así que a través de estas pistas que yo menciono, es como alguien se puede imaginar de, estás soñando porque no es normal que veas el cielo verde, no es normal que de repente no encuentres a nadie, no es normal que no puedas correr, no es normal que el perro te hable. Entonces, dentro de eso, nos podemos encontrar justo esas pistas y esas pistas son las que ustedes van a incluir en su relato, porque precisamente parte de la tarea del relato es que la persona que esté relatando genere mucho interés en quien está escuchando o leyendo dicho relato. Y es parte incluso de lo que hacen los booktubers dentro de sus videos, es decir, generan como cierta tensión, atrapan a las personas que les están viendo y escuchando y que a través de eso mantengan la atención. Precisamente por eso es que crean un canal en donde empiezan a seguirles muchas personas. Así que de igual manera ustedes van a imaginar estos aspectos para que les guíe a través de que puedan señalar estas pistas dentro de los comentarios. Si alguno o alguna de ustedes no sabe cómo utilizarlos, aquí viene un video que es bastante ilustrativo. Pasan el cursor encima de, si no sabes cómo usar los comentarios de Word, revisa el video, lo abren y si queda alguna duda pueden preguntarla. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es analizar nuestro relato, vamos a revisar que la ortografía sea correcta y lo que se sugiere aquí es que ustedes le pregunten a uno de sus familiares o a una de sus familiares a quien pueda leer eso que ustedes acaban de escribir y ustedes le pueden preguntar, oye, ¿y qué comprendiste con lo que acabas de leer? La persona les va a contestar lo que comprendió y ya entonces ustedes pueden saber si la persona les está comentando lo que ustedes quisieron decir a través de su escrito, entonces ya está. Pero si la persona tiene una idea completamente diferente a la que ustedes querían decir a través de su texto, entonces hay que realizar modificaciones para que este sea más claro y que la persona que vaya a leerlo, en este caso yo, pueda tener claridad al momento en el que está realizando la lectura. Y bueno, una vez que hayan terminado este ejercicio que tiene que ver con lo escrito, nos vamos a otra parte que tiene que ver con el audio o el video que tiene que ver con lo que vamos a estar grabando a través de la voz. Pero recuerden que esto no se trata de que únicamente si ya tienen su video, si ya tienen su escrito, se pongan a leerlo tal cual, sino que también generen esta cuestión de la voz, con el volumen, con el tono, y que a través de sus palabras dentro de la oralidad puedan llamar la atención y el interés de la persona que les está escuchando. Entonces, este audio o video tiene una duración máxima de 3 minutos. Me preguntaban por la longitud del relato. Esto tiene que ver con el tema que hayan seleccionado y que usualmente cuando lo estén escribiendo, al leerlo tenga una duración aproximada de 3 minutos. Entonces, dentro de esto, ustedes pueden realizar un relato que tenga, recuerden, introducción, que tenga un desarrollo y que tenga un cierre, que tenga todas estas pistas, pero que sea completo, es decir, que no vayan a comenzar, que no haya desarrollo y que de repente termine el relato y que ni siquiera se sepa cómo pasó eso. Entonces, una vez que hayan terminado ese audio o video, lo pueden subir a la nube o si es un video y lo subieron a YouTube, pueden copiar el enlace. Solamente recuerden que debe estar de manera pública si es que es en YouTube, por ejemplo. Si es en Drive, con que esté compartido con personas que estén dentro de Prepa en Línea CEP, ya yo lo voy a poder observar o escuchar. Y bueno, una vez tengan esa liga, la van a colocar al final del documento. Y por último, van a escribir entre 5 y 10 líneas, es decir, un párrafo, en donde ustedes comenten cuáles son las diferencias que encontraron cuando hicieron esa lectura de manera oral y también van a mencionar si es que fue más fácil escribir o relatar de manera oral y por qué. Porque recuerden que como somos seres humanos, tenemos aquí diferentes maneras de percibir este tipo de tareas. Entonces, es lo último que van a colocar. Van a guardar su archivo con la siguiente nomenclatura. Recuerden que lo único que va cambiando es semana y a y
que significa actividad integradora. En este caso, para esta actividad integradora número 5, empezamos por apellidos, guión bajo, nombre, M02, que es de módulo 2, S3, que es de semana 3, y AI5, que significa actividad integradora 5. Y listo. En caso de que quieran checar la rúbrica, recuerden que está aquí abajo en donde dice cómo se evaluará y dice en la siguiente rúbrica, la seleccionan, se abre y listo. Ya habremos terminado con la actividad integradora número 5. María de Jesús, ¿cuál es tu duda? Respecto a la actividad, digo, al relato escrito, ¿qué tan largo debe ser? Fue lo que acabo de mencionar. Recuerden que como va a lo máximo de 3 minutos para relatarlo de manera oral, entonces ustedes vayan ahí checando, uno, el tema que hayan elegido, porque ya depende de cada quien, y que contenga los elementos que pide, es decir, sí o sí debe llevar una introducción, sí o sí debe llevar un desarrollo y un final. Si es un relato de una cuartilla, por ejemplo, pero no tiene pistas o no tiene un final y nada más nos quedamos hasta desarrollo, pues aunque sea de una cuartilla va a estar incompleto. Entonces debe llevar esos elementos explicando el tema que ustedes hayan seleccionado de la lectura. Entonces ahí sí ya va a depender de la elección de cada quien, pero tampoco se trata de que hagamos 2 renglones de un relato porque estaría muy incompleto. Entonces puede ser más de una cuartilla. Sí, solamente que hay que recordar esto de que si tú vas a ir basándote en este relato para hacer tu audio y haces 5 cuartillas, ¿sí te tomará 3 minutos? No, no creo. No, sería mucho más tiempo. Entonces, ahí igual cuando vayan haciendo su relato, lo que les sugiero es que puedan leerlo en voz alta, pongan un cronómetro y vean más o menos cuánto tiempo se tardan leyéndolo. Si excede de los 3 minutos, no se trata de que lo lean, pero sí que se basen en ese relato escrito para llevar a cabo su relato oral. Entonces ahí como verifican esta cuestión de la longitud con referencia a la duración de, el cronómetro. ¿Me explico? Sí, asesora, muchas gracias. Ok, porque aquí realmente la plataforma, a diferencia de los minutos, por ejemplo, no nos está indicando si quiere una cuartilla, 2 cuartillas, 3 cuartillas, no hay, solamente que debe contener todos los elementos necesarios para que sea un relato. Así que, ¿alguna otra duda que tengan al respecto? No, asesora. Ok, entonces vamos con la actividad integradora número 6. Denme un momentito para que la comparta, por favor. Un momentito, un momentito. Ok, a mí ya me aparece, me indican cuando ustedes también, por favor. Ya se mira. Gracias. Entonces, aquí tenemos actividad integradora número 6, la reseña, de la cual también había una duda. Para realizar una reseña hay que recordar que tenemos una diferencia que tiene que ver con una valoración, es decir, si existe interés, no existe interés y siempre debe haber una argumentación. Podemos llevarla a cabo de un libro, de una película, de una comida, de un concierto, de la música, de algún tipo de concurso que esté existiendo. Dentro de esto vamos a tener la reseña o incluso de algún evento que haya estado presente, por ejemplo. Esta reseña va a permitir que podamos desarrollar más habilidades en cuanto a la exposición de las ideas que podamos tener acerca de una lectura previa de unos artículos. Dentro de esta actividad integradora número 6, ustedes van a asumir una postura crítica, pero siempre y cuando contenga argumentación. Es decir, aquí no podemos utilizar el yo creo que,
o no creo que, o me parece que sí, o me parece que no, y si vamos a agregar eso, siempre hay que colocar un sustento de lo que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque finalmente el propósito es que ustedes puedan utilizar los elementos de una reseña crítica para elaborar una del tipo comparativo. Ojo, una reseña del tipo comparativo, no dos. Esto porque lo menciono, porque parte de esto es que podamos, uno, identificar ideas principales y secundarias del texto, dos, que por supuesto dentro de nuestra reseña tengamos los distintos elementos que la componen, que claramente haya una redacción que tenga una buena ortografía, todo lo de los signos de puntuación, la sintaxis, etcétera, que de igual manera podamos asociar estos datos e ideas de un texto leído de manera previa hacia nuestra opinión y que también continuemos organizando nuestros tiempos para que podamos redactar los textos que nos está solicitando. Ahora, de manera general, lo que hay que entregar es un documento con una reseña comparativa de 2 artículos y está basado en un cuadro comparativo, pero recuerden, nos vamos hasta cómo lo realizaré para ver paso por paso. Y el paso número 1 es que vamos a leer los 2 artículos. A diferencia de la actividad integradora número 5 y la actividad integradora número 3 y 4, en este no vamos a elegir uno de los dos. Como lo recordarán en actividades anteriores, nos ponían opciones y ya ustedes podían elegir cuál de todos querían leer. En este no, en este tenemos que leer los dos. Ambos van a ser de diferentes publicaciones. El primero se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Fue publicado por el Universal de Pedro Villaycaña. Y el segundo artículo fue publicado en el CONACYT en línea y se titula Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT y fue elaborado por Montserrat Muñoz. Entonces, dentro de cada uno de estos tenemos los datos para las referencias, de igual manera para ingresar a leerlos. Y repito, no vamos a seleccionar uno, vamos a leer ambos. Una vez que los hayamos leído, vamos a comenzar a elaborar esta tabla. Esta tabla va a ser incluida para ambos textos, por eso vamos a leer los dos. Vamos a ir a nuestro procesador de textos, vamos a crear esta tabla con 3 columnas diferentes y vamos a ir agregando en cada línea una pregunta que vamos a argumentar con base a lo que ya leímos. Así que esta tabla la podemos realizar primero así vacía y ya después de haber realizado la lectura ya la vamos llenando. Recuerden que no podemos llenar algo con información que no hemos leído, así que primero está leerla. El primer elemento que vamos a rellenar de las 2 lecturas es la explicación de la introducción. El segundo tiene que ver con el desarrollo y el último con la conclusión. Recuerden que estos 3 elementos siempre los va a contener un texto para que esté completo. Después vamos a colocar si el título nos parece adecuado y por qué. Cuéntenme ustedes, ¿alguno de esos 2 títulos se les hace inadecuado? ¿O cambiarían alguno de esos 2 títulos ustedes? ¿O los dejarían igual? ¿Y por qué? María Luisa. Yo siento que el de Indio Guarachudo, ese título no me gusta porque es como que está menospreciando a una persona. Ok, ¿con cuál palabra? ¿Todo título o una? Indio Guarachudo. Indio Guarachudo. Ok, gracias. Entonces, ¿alguien más quiere participar? Aquí su compañera ya nos mencionó y nos argumentó por qué considera ella que ese título no le parece del todo adecuado. ¿Ustedes qué dicen? Brenda. Yo estoy de acuerdo con mi compañera María Luisa. Se me hace una falta de respeto el título. ¿Por qué? Brenda. Porque como que sientes que están discriminando al estudiante. Bueno, de eso se trata el cuento. Ok. Primero hay que recordar que no es un cuento, es un artículo.
¿Ok? Ok. Ok, bueno, entonces, sí podríamos decir que la palabra indio guarachudo puede ser discriminante porque indio se utiliza justamente como una palabra despectiva hacia las personas de origen indígena. Entonces, quizá la palabra podría ser indígena, no indio. Eso es lo que vamos a estar colocando dentro de nuestras respuestas, porque recuerden, vamos a argumentar que si bien tenemos una opinión propia, por supuesto que está bien, pero no nos podemos basar únicamente en decir no me gusta o no me parece, sino más bien argumentar por qué, especialmente si tenemos una fuente que va a respaldar lo que estamos mencionando. Así que para ello es que también podemos utilizar distintas fuentes de las cuales investiguemos. Y bueno, después nos vamos al siguiente elemento de análisis y tiene que ver con el lenguaje. Vamos a mencionar aquí si es comprensible, si es correcto, por qué sí, por qué no. No podemos colocar aquí únicamente sí o no, o me parece que sí, o creo que sí, si no colocamos un argumento o un sustento de esa respuesta que estamos dando. Siguiente, emplea datos para sustentar la información, es decir, si hay algún tipo de porcentajes, estadísticas, gráficas, si tiene fuentes de información, si hay alguna referencia de la cual obtiene, por ejemplo, podría ser el INEGI, van a colocar cuáles, si es que sí hay o si es que no hay. Vamos a encontrar como uno de los últimos elementos de análisis la idea principal y si es que ésta permite que se desarrollen distintas ideas secundarias. Y por último, nos vamos a encontrar si es que ustedes consideran que hubo aciertos que tuvo el autor en el texto, pero los van a enlistar y van a justificar cada uno. Por ejemplo, si le ponen título, van a colocar por qué el título. Si escriben que la conclusión, van a colocar por qué la conclusión. Todo lo que escriban dentro de esta tabla debe ir justificado con sus propias palabras. Si van a buscar en fuentes externas, no está mal, únicamente recuerden colocar citas directas, citas indirectas y referencias, porque si no, entonces recuerden que hay un nivel de plagio en donde habría palabras que no fueran suyas, pero no se está dando el crédito correspondiente. Así que una vez que hayamos terminado de elaborar esa tabla, nos va a servir como base para realizar nuestra reseña. Y ahora, yo les mencionaba al inicio, una reseña. No van a ser una reseña de cada uno, únicamente es una reseña. Como es una reseña comparativa, justamente lo que va a hacer, como dice su nombre, es comparar. Comparar que los elementos de ambos textos. ¿Por qué? Porque a través de ese cuadro ustedes ya desmenuzaron la información, ya tienen elementos suficientes para que puedan emitir un juicio positivo o uno negativo, dando una crítica que esté fundamentada o argumentada. Claramente, para que esta reseña esté completa, debe encontrar o tener al inicio justo una introducción o entrada. Aquí van a colocar las referencias de ambos artículos y un párrafo que nos puede introducir hacia el contenido de esta reseña. Segundo elemento, debe tener el desarrollo cuerpo y vamos a colocarlo en 2 párrafos de 8 a 10 renglones. Van a elaborar un resumen de los escritos a través del cual ustedes puedan demostrar sus ideas principales y secundarias y dentro de esto va a sostener todo esto dentro del cuerpo o del desarrollo, lo que vayan a utilizar para cerrar. ¿Por qué? Porque sí, debe incluir aquí dentro de este desarrollo los aciertos y deficiencias. Recuerden que ya en la tabla ustedes pudieron desglosar la información y es cuestión de que se basen en esa información para comenzar a elaborar su reseña, porque dentro de la conclusión o cierre van a colocar un párrafo más de 8 a 10 renglones redactando su opinión, la de ustedes, global frente a los artículos. Van a colocar si están recomendando o no recomendando la lectura, pero con base a lo que pusieron en el desarrollo o cuerpo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto va a ser justamente para concluir lo que ya presentaron de manera previa. No pueden concluir con algo completamente diferente a lo que están demostrando a través del desarrollo o cuerpo, porque justo ese desarrollo o cuerpo es gran parte del sustento con el que ustedes van a cerrar esta reseña comparativa. Recuerden, solo es una basada en ambos textos. Solo una, no una por cada texto, una en total por los dos. Así que todos esos elementos que ustedes incluyan debe estar basado en ambos textos. ¿Me explico? ¿Queda alguna duda que pueda aclarar?
No, ninguna. Ok, Brenda. En el recuadro a donde dice que de las estadísticas, ahí no le vamos a poner nada o le tenemos que poner algo. A ver, ¿tú encontraste estadísticas? ¿O a qué te No. refieres con que si hay que poner algo o no? Porque todo el cuadro se tiene que llenar. Por ejemplo, yo en a donde vi que la información de porcentajes y estadísticas, le puse que no cuenta con ninguna. Ok, porque no cuenta con ninguna o si encontraste alguna. No, nomás encontré la fecha, pero no encontré estadísticas, ni gráficas, ni nada. Ok, entonces la información con la que ustedes rellenen el cuadro tiene que ver con lo que venga dentro de las lecturas. Es decir, si alguna de tus compañeras encontró estadísticas en la lectura, entonces ella o él le va a poner si hay estadísticas de tal cosa. Si tú no encontraste ninguna, entonces le puedes poner que no. Ok, gracias. Ok, entonces recuerden, todos estos espacios deben ir con información de la que acaben de leer, por favor. Así que primero hay que revisar todo el texto para asegurarnos que la información que estamos colocando en la tabla es correcta. Así que, ¿alguna otra duda? Ok, alguien me había preguntado si es que hay que hacer una reseña además del recuadro. No recuerdo quién fue, pero sí, aquí como lo acabo de exponer, tenemos que hacer una reseña comparativa basada en la información del recuadro. No olviden colocar sus referencias, por favor. Y pues bueno, finalmente lo vamos a guardar con apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M02, S3, A y 6, porque es actividad integradora número 6. Y para ver la cuestión de lo que es la rúbrica, aquí está en cómo se evaluará en cada una de sus actividades. Siempre contiene una rúbrica directa en donde ustedes le dan clic, la pueden abrir y van revisando si los elementos que ustedes van colocando dentro de su actividad corresponden a lo que está solicitando esta rúbrica. Entonces, ¿queda alguna duda? ¿No, ninguna? Ninguna. María de Jesús, ¿cuál es tu duda? En el cuadro se contaría como un dato para sustentar la información, la opinión de la persona implicada o de algún experto. ¿En qué parte? ¿A cuál parte del cuadro te refieres? En el cuadro donde dice emplea datos para sustentar la información, porcentajes, estadísticas, gráficas. Los únicos datos, así como aparecen entre paréntesis, tienen que ser o porcentajes o estadísticas o gráficas. Y ya. Porque dentro de lo demás son o ideas principales o ideas secundarias o temas o distintos aciertos que se puedan tener dentro del artículo. Entonces, a menos que sean porcentajes, estadísticas o gráficas, no contaría como datos para sustentar la información porque no se está probando de manera estadística. Ok, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces les voy a presentar los dos cuestionarios que les comentaba al inicio, tanto para las personas que están en tiempo real como las personas que puedan estar viendo esta grabación, porque es bien importante que los respondan. Déjenme compartirles nuevamente la pantalla para que puedan visualizar lo que yo. Yo ya lo veo, pero ustedes me indican cuando puedan visualizarlo, por favor. Sí, Brenda. Ya lo puedo ver. Ok,
Muchas gracias. Entonces, la primera encuesta es opina sobre el módulo número 2. Esto tiene que ver con que ustedes puedan contarnos cuál es la experiencia con los distintos recursos, con los contenidos y actividades para que puedan responder distintas preguntas. Es necesario que con toda la honestidad del mundo respondan. No hay respuestas correctas e incorrectas y no porque den una respuesta honesta y sincera va a significar que ustedes tengan una calificación distinta, ya sea más baja o más alta, no tiene nada que ver. Aquí, por ejemplo, como ven, me aparece ver todas las respuestas, pero si yo le doy ahí, no veo quién la puso, porque finalmente no se trata de que se tome de manera personal, sino más bien que la cuestión de prepelínea es que se vaya mejorando, porque yo se los decía desde el inicio, ustedes aprenden y nosotros también vamos aprendiendo. Así que esta información que ustedes nos proporcionan va a ayudar muchísimo a que pueda mejorar el módulo. Y aquí como sugerencia, si van a contestar la respuesta desde su celular, vayan a visualizarla en modo escritorio para que aparezca todo y que finalmente la puedan enviar. El cuestionario les toma alrededor de 10 a 15 minutos y repito, se agradece muchísimo su participación porque finalmente es una retroalimentación para nosotros que justamente se toma como área de oportunidad para ir mejorando. Como primer dato para el módulo número 2 y como segundo tiene que ver sobre su asesora virtual, en este caso yo. Entonces, aquí de igual manera se pide que ustedes contesten con toda la honestidad y confianza del mundo, contando la experiencia que tuvieron en este caso conmigo, porque soy la asesora de este módulo, y que a partir de ello puedan contestar de acuerdo a la atención que recibieron de mi parte y que esto nuevamente no influye su calificación, es decir, ni baja ni sube. Esto es como parte de la retroalimentación que se me brinda a mí como área de oportunidad y de aprendizaje para mí. Así que ustedes respondan ahí con toda la confianza del mundo y la honestidad y sinceridad que tengan. ¿Para qué? Para que se vaya mejorando tanto el módulo como mi atención como asesora virtual. Entonces, agradecemos mucho su apoyo. Repito, esto es confidencial, entonces lo que ustedes respondan, sí se tienen en cuenta las respuestas generales, pero no vamos así como que, Brenda, es que tú respondiste esto y vamos a bajarte de calificación. No, sino que vamos únicamente a, espero que no se escuche mucho la alarma de ese auto, vamos a mejorar esta cuestión de la atención para que podamos mejorar, repito, a través del módulo y a través de lo que es mi atención como asesora. ¿Alguna duda? Sí, María, ¿cuál es tu duda? Una última pregunta, asesora. En la actividad integradora 5, en el relato, por ejemplo, si pongo, por ejemplo, la palabra hotel, que tiene el mismo cuento que escogí, ¿tendría yo que citarla? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor, otra vez? Es que creo que el ruido de la alarma sí está muy fuerte y no identifiqué bien, pero ahorita ya escucho mejor. Sí, en la actividad integradora 5, en el relato, eh, por ejemplo, si uso una palabra en específico que tiene la obra que elegí, la misma palabra, tengo que citar la palabra. Ok, como no es como tal una cita, hay que Por recordar que ejemplo, podemos tener una cita corta que es de menos de 40 palabras, entonces podemos utilizarla entre comillas, podemos decir como tal autor la menciona y ya mencionas tú la palabra que haya dicho y ya entonces lo colocas dentro de tu referencia. ok, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda? Por el momento ¿Brenda? ninguna. ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces, avanzo con lo último de esta sesión.
Ay, perdón. Ok, importante, ya es miércoles, entonces cerramos la semana número 2 desde el día domingo, así que vamos a únicamente hasta el día de hoy a medianoche, o bueno, antes de que empiece el día de mañana, 11:59 de la noche, el tiempo del Centro de México, en caso de que se necesite un tipo de extensión. Pero recuerden que únicamente va orientado hacia motivos extraordinarios. En caso de que no, puede que la extensión no proceda, entonces hay que tomar en cuenta eso. Y recuerden revisar la rúbrica de cada actividad para que cada uno y una de ustedes pueda tener claro lo que va a realizar dentro de estas actividades. Si queda alguna duda, tenemos de 3 opciones. 1, me pueden mandar un correo, me preguntan y les respondo. 2, me mencionan esta duda a través de lo que es nuestro espacio dentro de la mensajería de la plataforma. Y número 3, tenemos el espacio abierto el día viernes a las 4, entonces para que ustedes puedan ingresar y mencionen sus dudas. Recuerden que finalmente es parte de lo que se trata dentro de ese espacio, las dudas que ustedes tengan o aportaciones a realizar. Así que eso sería todo por el momento. Recuerden que por ahí estoy al pendiente y les invito a participar en el foro Aprendiendo, a realizar sus encuestas y sus actividades antes de que se vaya a cerrar la semana, porque si no se satura y entonces de repente ya no les da como tiempo de entregar sus actividades. Así que si no tenemos más duda por el momento, les agradezco mucho por haber ingresado a este espacio y les deseo una excelente tarde-noche, dependiendo del horario en el que se encuentren, y les veo en el siguiente espacio abierto. Nos podemos desconectar. Hasta luego. Hasta luego.